Buenos días. Además de ser un trauma, convertirse en paciente oncológico nos lleva a un territorio absolutamente desconocido, al menos para la mayoría de las personas. Con la ayuda de la doctora Carmen Beato Zambrano, del doctor Javier Pérez Altozano, ambos oncólogos, y de la doctora Raquel Calero Domínguez, psicooncóloga, vamos a intentar explicar de manera sencilla lo que es la oncología molecular, en qué consiste un consejo genético, pero también comprender lo que significa este camino para la persona diagnosticada y su entorno. Buenos días a los tres. Gracias por la presencia. Encantada. Buenos días. Muchas gracias, Valerie, por la invitación. Sabemos que el cáncer puede ser hereditario, es decir, que se va a transmitir en los genes de generación en generación. ¿Cuándo deberíamos acudir a una consulta de consejo genético? ¿Y quién decide que tengamos que acudir a tal sesión? Bueno, no sé si abro yo con esta primera pregunta. Y la verdad es que es un camino que estamos andando. Hasta hace poco tiempo las consultas de consejos genéticos no estaban del todo implantadas en los servicios de oncología y ni siquiera en todos existían estas consultas. Esto ha ido cambiando a través de las 2 últimas décadas y afortunadamente hoy es algo que está plenamente integrado. En ese sentido, debería ser el oncólogo de cada paciente quien, cuando al hacer la historia inicial, la historia clínica, en la que se preguntan unos antecedentes familiares, unos antecedentes personales, pues debería ser el mismo el que detectara la necesidad de derivar al paciente a la consulta que suele formar parte del mismo servicio de oncología, otras veces no, pero es lo normal. Aunque ya digo que suele ser una consulta aparte, en la que ya a este paciente sí que se le pregunte pues, de manera dirigida y de manera mucho más con detalle acerca de estos antecedentes y se decida si el paciente tiene o no un riesgo que justifique la realización de un estudio genómico. Pero entonces, esto se puede anticipar. Es decir, que si sabemos que tenemos varias personas en nuestra familia que padece cáncer, podemos ir, ¿dónde tenemos que acudir? Si yo, por ejemplo, tengo familiares pacientes, se puede suponer que yo tengo riesgos de padecer cáncer. ¿A qué puerta tengo que... Claro, no sé claro, creo que Javi ponía cara de contestar, ¿no, Javi? ¿Te paso la palabra? Sí, bueno, yo creo que a un servicio de oncología, especialmente si ya los familiares tienen cáncer, pues cualquier familiar puede pasarse a preguntar al oncólogo de su familiar para ver si cumple criterios para una valoración en consejo genético. Y después hay una serie de criterios de los síndromes hereditarios genéticos más frecuentes que los médicos de atención primaria realmente tienen una formación suficiente como para detectarse en una familia, pues hay una cierta agrupación. Entonces el médico de atención primaria también puede hacer una valoración sencilla de si en esa familia hay una agrupación y un riesgo incrementado y puede también, al menos en nuestro Sistema Nacional de Salud, derivar a una unidad de consejo genético, como decía Carmen. Raquel, ¿yo cómo hago para vencer mi miedo? Porque supongo que voy a tener miedo. No es fácil, sabiendo que familiares padecen cáncer, ir a llamar a una puerta y recibir quizás un diagnóstico que nos va a cambiar la vida. ¿Dónde se busca la fuerza para acudir a un oncólogo, a un médico, para que quizás nos pueda decir, pues sí, tú a través de los exámenes que vamos a hacer, te pueden diagnosticar un cáncer?
Bueno, pues mira, lo ideal primero es que haya una evaluación psicológica del estado emocional de la persona, porque la variable tolerancia a la incertidumbre va a ser fundamental a la hora de exponerte a recibir un posible diagnóstico que va a condicionar tu día a día. Entonces, Valerie, tan simple y tan complejo como buscar apoyo psicológico, ¿no? Para fortalecerte ante la incertidumbre de lo que vaya a ocurrir. Sí, porque no es tan No es es un sencillo. estilo, No ¿no? es sencillo vivir sabiendo que puedes padecer o que vas a desarrollar un tipo de tumor o que puedes ser portadora y que cualquiera de tus hijos lo puede padecer. Ya. Cuando vamos a un consejo, a una consulta de consejo genético, ¿cómo se desarrollan las consultas? ¿Cuál es el abordaje? ¿Qué pasa en este tipo de consulta? Yo creo que aquí, y un poco hilando con lo que tú decías antes, hay que diferenciar si es el paciente que ya tiene la enfermedad el que está en esa consulta o si son tus familiares, que quizá yo antes no lo entendía bien, quienes desean esta consulta independientemente del paciente, ¿no? Si hablamos en cuanto al paciente, que quizá es lo más sencillo, pues este paciente, normalmente su oncólogo detecta la necesidad de una valoración por el oncólogo dedicado al consejo genético, lo envía a la consulta de consejo genético. Aquí se hace una anamnesis dirigida, o sea, se hacen una serie de preguntas muy centradas en los antecedentes familiares para tratar de discernir a qué síndrome nos estamos acercando y cuál es la probabilidad de que haya este síndrome en la familia. En la consulta de consejo genético siempre se habla de familias, nunca de pacientes. Y en caso de que sea necesario, se pide el estudio genómico. Cuando en ese paciente, que nosotros llamamos paciente índice, cuando en ese paciente el estudio es positivo, pues se llama al resto de la familia que quiera, obviamente, el paciente comunica a la familia con todas las cuestiones de la protección, de lo que el paciente desea, de a quién desea avisar y a quién no, que todo esto tiene mucha enjundia. Y se recibe a la familia en la consulta y ya sabiendo dirigidamente qué gen, porque ya lo hemos averiguado en el paciente índice, pues al resto de la familia se le explica qué gen es este, a qué perfil de enfermedad da lugar, qué podemos hacer en caso de que este gen esté presente en su persona para adelantarnos a la posibilidad de que tenga determinado cáncer, cuál es la estrategia de prevención. Esta persona decide si quiere o no quiere recibir este diagnóstico y a continuación se realiza. Si es un paciente, o sea, si es una persona que no es paciente porque no ha desarrollado la enfermedad, sino que tiene un familiar con cáncer, normalmente este paciente lo que debería hacer es hablar con este familiar, porque en este familiar es en el primero que se van a desarrollar todas las pruebas, al menos de manera pública. Si hablamos de manera privada puede ser un poco más diferente, más heterogéneo y más posibilidades de cómo pueden suceder las cosas. Pero en una consulta pública sería así hasta que no detectemos el gen en la persona índice, que suele ser una persona enferma, la familia no tendría un acceso directo a la consulta de consejo genético. No sé si eso contesta, Valeria, lo que me... Exactamente. Es que es interesante, yo creo que es interesante saber lo que se va a encontrar el paciente, pero también la familia. Raquel, vuelvo contigo. ¿Cuáles son las emociones que surgen cuando se detecta un cáncer en una persona y que se ve que esta persona va a transmitir estos genes a nivel de a sus hijos, por ejemplo? Porque tenemos las reacciones, los sentimientos, las emociones de los hijos, pero también de la propia madre o del padre que debe sentir una culpabilidad absolutamente enorme, ¿no? Valerie, mira, pues aquí lo que apreciamos al final tiene que ver con lo que cualquiera en esa situación puede empatizar. A ver, si empatizamos con cualquier paciente, creo que podemos llegar fácil a lo que sienten estos pacientes realmente, y es principalmente temor, preocupación,
miedo, angustia, que a corto, medio plazo se pueden convertir en síntomas de ansiedad. ¿Y vosotros estáis en este consejo genético? ¿Hay el papel de la psicooncología ahí o no? Pues eso te lo pueden decir Carmen y Javier, que están en la pública. Existe porque entiendo yo que es fundamental este apoyo psicológico. No estamos hablando de nada, de un pequeño dolor, estamos hablando de un trauma, de un trastorno de una vida entera, esta figura del psicooncólogo, de la psicooncóloga, está presente a vuestro lado. Bueno, como Raquel y Carmen saben, y sabéis vosotros, por desgracia, tenemos muchas diferencias regionales por cada comunidad. En principio sí que la figura de la psicooncóloga, del psicooncólogo, es prioritaria en consejo genético y se establece, corrígeme Raquel, como pues, una de las figuras básicas junto con el oncólogo dedicado al consejo genético y la enfermera. Y yo creo que es de las plazas que primero buscan cubrir las comunidades, que al menos el psicooncólogo, si no tiene acceso a todos los pacientes oncológicos, sí tenga acceso a los pacientes que acuden a consejo genético. Pero insisto en que hay, por desgracia, muchas diferencias regionales. Qué pena, qué pena. Y a mí me gustaría tocar el tema del diagnóstico genético preimplantacional. ¿Qué supone para los portadores de genes? ¿Y por qué la seguridad social, enfin, quizás vosotros no tenéis esta respuesta o no contempla esta solución que daría a muchas personas una oportunidad de convertirse en padres? Es algo, es un feedback que recibimos nosotros en la vida en Rosa. Yo diría, bueno, el diagnóstico preimplantacional está regulado desde 2006, se hace desde 2006, lo que pasa es que se hace de una manera lenta y pesada. Tanto a nivel público como a nivel privado, porque son muchos los escollos que hay que pasar. De hecho, hay que pedir permiso a una comisión nacional. Todo esto, como podemos intuir, es burocracia. La burocracia es tiempo y tiempo muchas veces es lo que nos falta en estos casos. Entonces, de entrada es difícil en lo público y en lo privado. En lo público se suma, pues lo que decíamos antes, el gigante de lo público que hace que todo lo lento sea aún más lento. Y de ahí que muchas parejas, aunque hagan su seguimiento en la medicina pública, luego para abordar esta cuestión de la reproducción y posteriormente y ligado del diagnóstico preimplantacional, busquen una alternativa privada. Que esto también ocurre al margen del diagnóstico preimplantacional, simplemente para la reproducción de parejas sin un problema de este tipo. Es algo que sobre todo se trata de cuestión de tiempos y de burocracias. Además, se suma pues lo que decía mi compañero, y es que tenemos muchas diferencias entre comunidades. Y tenemos muchas diferencias de acceso, no solamente a estas técnicas, tenemos diferencias de acceso a fármacos. Hay fármacos que se pueden poner en unas comunidades y no en otras, pero no solo en unas comunidades y no en otras. Hay fármacos que los puedo poner en un distrito postal y no en otros. Y esto, que he escuchado así a unas horas de la mañana, puede resultar como aterrador, pues es nuestro día a día. Y es con lo que nosotros nos levantamos, nos acostamos y con lo que peleamos tanto en pública como en privada, porque hay problemas que aunque nos empeñemos en ver la pública y la privada como dos sitios antagónicos, no lo son y la mayor parte de los problemas los compartimos. Entonces, ¿se puede acceder a un diagnóstico preimplantacional desde la medicina pública? Sí, se puede en la mayor parte de las comunidades autónomas. ¿Es fácil? No, para nada. ¿Es rápido? No, para nada. ¿Se trata de unos tiempos que se pueden asumir? No siempre, porque la edad de tener hijos pasa. El cáncer ocurre muchas veces en edades muy cercanas a las fértiles, en las que no nos sobra tiempo. Y es verdad que es una situación angustiosa y apremiante ante la cual quien tiene medios decide ponerlos a disposición de ese fin.
Seguramente habéis tratado a personas en esta situación. ¿Qué mensaje sois capaces de transmitir? Porque es complicado cuando se ve que no hay solución y que la persona tiene esta necesidad, tiene este deseo de ser madre o de ser padre. ¿Qué mensaje vosotros podéis transmitir? ¿Cómo lo gestionáis vosotros? ¿Cómo lo vivís? En mi caso, lo que yo creo que es fundamental es tener, y esto me parece igual en una consulta de oncología corriente, es tener un plan y una buena asesoría desde el principio. O sea, yo creo que en oncología y en consejo genético igual, no vale ir saliendo al paso de las necesidades, sino que desde el inicio hay que sentarse, hay que contar con que nosotros, afortunadamente y desafortunadamente, pero nosotros sí conocemos todos los problemas que van a ocurrir a lo largo de la vida de uno de estos pacientes y hay que adelantarse. Hay que decir, esto nos va a ocurrir, a lo mejor te estoy diagnosticando un medular de tiroides en la infancia, pero yo ya sé que alguien que está en la infancia va a ser luego una persona fértil, va a querer tener hijos y esto vamos a tenerlo previsto. Lo que pasa es que aquí luego viene pues el problema que hila mucho con Raquel, ¿no? Y es que no es fácil, o sea, no es fácil cuando das un diagnóstico que cae como un jarro de agua fría, empezar a hablar de fertilidad cuando a lo mejor el chico tiene 20 años y no ha pensado en eso jamás nunca. Y le estás diciendo a él, le estás diciendo a sus padres, y ahora vamos a hablar de tener hijos, y es como, déjame un poco, y aquí le paso un poco el testigo a Raquel, ¿no? Que nos puede decir más bien cómo gestionar esto. Pero aquí el tiempo es oro y la planificación manda. Raquel, ¿qué pasa? Pues mira, Valeria, al hilo de lo que decía Carmen, aunque el tiempo manda y demás, es fundamental que esto se aborde, porque esto si no se aborda va a ser un duelo de difícil pronóstico años más tardíos, ¿no? Entonces yo sí tengo el testigo de muchos pacientes que se quejan de que no se les informó bien sobre esta situación y que ellos no pudieron tomar con madurez una decisión. Entonces aquí es prioritario que el paciente esté informado. Y aunque los tiempos son los que son, tenemos que dejar tiempo, aunque sea una intervención en crisis por parte del psicooncólogo, ¿no? Que intervenimos en crisis cuando manejamos pues, un tiempo relativamente muy corto, pero que eso esté y que sea el paciente libre de decidir. Ya. Y claro, y ahí la función de psicología es fundamental, porque imaginaos, ¿no? Si a mí esto me llega con 16, 17 años, yo claro que no tengo madurez todavía, pero eso va a condicionar mi vida. Sí. Por lo menos que se me dé la oportunidad, que se me forme, que se me ayude a tomar una decisión que va a condicionar mi vida, ¿no? Mucho más adelante. Y más tarde también, porque es lo que decías, es un duelo y hay muchas mujeres que para ellas lo peor del cáncer es que les ha robado la posibilidad de ser madre, que era su sueño. Mujeres y hombres, que yo quiero ahí también incidir en el género, que siempre señalamos a la mujer, pero sí nos encontramos con que también es un verdadero trauma para los hombres, Sí, que sí, no se les dé esa oportunidad. es verdad que las personas que nos escriben y que nos siguen suelen ser mujeres. Mujeres. Hablan más, se confían más quizás sobre este tipo de temas y muchos otros. Es cierto, y de hecho muchas veces son las mujeres de los pacientes porque al final no hay que olvidar que, bueno, que un hombre, y como dice Raquel, exactamente igual, pero bueno, que si es una mujer también probablemente, y si conseguimos que nuestros pacientes tengan una larga supervivencia y una vida normal, ese hombre va a encontrar una mujer, va a querer formar una familia y va a ser un problema de él, de ella y de todos, ¿no? Aquí hay una cosa importante y en esto yo creo que tiene mucho que decir Raquel, que tienen mucho que decir vosotros, los medios de comunicación, especialmente los especializados, y que yo creo que es una labor fundamental, y es esa, o sea, esa ayuda a empoderar al paciente, a que sea el paciente el que tome las riendas de su propia situación y el que sepa lo que necesita. Porque es cierto que cuando hablamos de consejo genético, esto está muy imbricado con diagnósticos de cánceres que no siempre son frecuentes, con situaciones que no siempre son las habituales y pues nosotros en España no tenemos centros de referencia para cáncer raro, para cáncer de origen genético y no siempre nos vamos a encontrar con un oncólogo que esté cómodo en la situación.
que esté hiperespecializado en esta disciplina. Entonces, muchas veces se nos van a pasar cosas, ¿no? El oncólogo se va a centrar en dar respuesta a una enfermedad concreta, pero no necesariamente pues, va a tener esta visión de lo que viene por delante en pacientes de este tipo que no tienen solamente un cáncer, sino que tienen una enfermedad familiar y genómica. Y en ese sentido, cuando un paciente se ve en esta situación, debe ser él quien pida lo que necesita, debe ser él quien le pregunte al oncólogo: yo debo ir a un centro de referencia, lo haya o no lo haya, yo debo ir a una consulta de cáncer genético, yo tengo un apoyo psicológico que pueda ayudarme en esto, porque es verdad que si no, muchas veces el oncólogo se va a centrar en la enfermedad, en ayudar al máximo con su mejor intención, pero no siempre estamos especializados en este tipo de padecimiento, ¿no? Estábamos hablando consejo genético, de un diagnóstico que puede influir sobre la vida de los familiares. Cuando la familia vive en un país y que los padres, por ejemplo, una madre que padece cáncer y es un cáncer hereditario, sus hijos están fuera del país, eh, se puede hacer una consulta online. En este caso, se puede transmitir esta, estas noticias con el médico a través de una consulta online. Bueno, la verdad es que el mundo en el que vivimos cada vez es más global y cada vez esta situación de dispersión familiar pues la vemos más y va a ser la tónica a partir de ahora. Y la pandemia, pues una de las pocas cosas que ha traído buena, la pandemia del COVID, es este curso acelerado que hemos hecho toda la población o que ha hecho parte de la población que no estaba tan acostumbrada a las videollamadas, a la comunicación telemática. Ha hecho que, pues, por desgracia, sea muy frecuente y pues, franjas de edad que probablemente no estaban tan habituadas como las más jóvenes, pues hayan accedido de forma masiva y se hayan habituado a ella. Y bueno, yo creo que en este momento en el que nos encontramos, sí que la telemedicina puede ofrecer precisamente eso, el evitar unos desplazamientos larguísimos, el retrasar estas consultas para que toda la familia esté presencialmente en el mismo sitio físico y simplemente concertando una hora a lo largo de la semana que todos los miembros interesados de la familia y a los que el paciente pues, dé su consentimiento legal para informar y formar parte de ese consejo genético familiar, pues sí que desde luego favorece una videollamada, una telemedicina, favorece esta comunicación, sí, sin duda. Hicimos una encuesta hace unas semanas sobre la telemedicina y sobre la percepción de nuestros seguidores y lectores en cuanto a telemedicina. Entonces, si hay personas que lo ven muy útil, hay otras personas que lo ven, que no tienen ninguna confianza. Es importante, yo creo, decir que ¿quién nos atiende cuando tenemos una consulta online? Es importante saber que los médicos que nos pueden atender físicamente son los que nos van a atender online. Porque quizás ciertas personas piensan que van a ser no sé quién que nos va a atender. ¿Quién nos atiende, por ejemplo, si hay una prueba, un test de cáncer hereditario y tenemos los resultados y nos reunimos? ¿Quién vamos a tener al otro lado de la pantalla? Claro, yo creo, bueno, esto es lógico y esto además viene de cómo, al menos en oncología, viene de cómo la telemedicina ha llegado a la oncología, ¿no? Pero también a muchas otras especialidades, a la medicina de familia, ¿no? Que tanto lo ha padecido. Y es que esto ha llegado en pandemia. O sea, en esta emergencia sanitaria no hemos hecho una telemedicina real. Hemos intentado mantener la atención con todo nuestro esfuerzo a costa de nuestras familias muchas veces en una situación en la que no teníamos ningún medio. Nosotros nos fuimos a casa con un teléfono y con un teléfono mantuvimos la atención prácticamente indemne en mi hospital público en el que yo trabajo, ¿no? Obviamente
esto no es lo que se desea para el futuro. Yo siempre lo comparo con una guerra. Digo, bueno, en la guerra se mata a la gente y esto no ocurre luego. O sea, en la vida normal no puedes matar a la gente. Pues esto es igual. En pandemia te puedes ir con un teléfono a tu casa. Fuera de una emergencia sanitaria se deben cumplir unos estándares de excelencia como hacemos en las consultas. Y en eso estamos ahora, en establecer esos estándares. Estamos trabajando con la Sociedad Española de Oncología Médica en definir qué características de la atención se tienen que dar para poder asegurar una atención de calidad. Bueno, pues entre ellas y con lo que tú decías, pues obviamente el paciente tiene que estar identificado, tú te tienes que identificar, tu acreditación tiene que estar visible, yo no puedo estar en mi sofá, no, yo tengo que estar en mi consulta con mi bata exactamente igual que si estoy en la consulta médica. Y cuando uno va a un hospital, pues no se plantea si el que está detrás de la mesa es oncólogo, pues obviamente allí está su acreditación que lo dice, ¿no? Pues aquí será igual, obviamente, de hecho será casi más fácil, ¿no? Porque cuando uno acceda a una plataforma y uno pueda ver quién le va a atender, pues verá su foto, verá su número de colegiado, verá su currículum, verá lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer y probablemente vea 3 diferentes para poder elegir el que mejor le vaya. Esto cuando hablamos en un entorno de medicina privada. Si hablamos en un entorno público, será igual. El día que me toque la cita, pues en vez de ir a un hospital, pues yo sabré que tengo un enlace que me ha llegado por correo electrónico, el que yo, pues igual que hemos entrado hoy, entraré y ahí estará mi médico con su pared por detrás, con la consulta que yo conozco y todo será pues como siempre, solo que en la distancia, no debería cambiar nada. Es que creo que es muy importante resaltar esto porque hay un desconocimiento, porque es verdad que es nuevo y hay personas que necesitan saber exactamente lo que se esconde detrás de palabras un poco novedosas. Eh, el cáncer hereditario concierne cualquier tipo de cáncer, es decir, que cualquier tipo de cáncer puede ser hereditario. A priori sí, pero es una cuestión de probabilidades. Hay determinadas enfermedades que en un pequeño porcentaje son hereditarias y hay enfermedades, normalmente enfermedades raras, que lo raro es pensar que sean esporádicas. En este sentido, la regla que nos enseñan en la facultad, digamos la más básica, es ¿cuándo voy a pensar en un cáncer hereditario? Pues en aquello, lo que nos dicen en la facultad, fenotipos extremos. ¿Qué son fenotipos extremos? Situaciones raras. O sea, paciente muy joven, no es normal tener cáncer siendo muy joven. El cáncer habitualmente pues, aparece de 40 a 50 en adelante. Un chico con 20 años que tiene cáncer, ahí hay que preguntarse cosas. Enfermedades raras, cánceres raros. Pues si yo tengo una mama, tendré ahí un universo por explorar. Pero si yo tengo un feocromocitoma, pues ahí también me tengo que preguntar cosas. Pues no sé, estas 2 reglas y en general la regla de los fenotipos extremos, de los casos raros, son aquellos en los que hay que preguntarse por qué. Pero luego obviamente tenemos la anamnesis para ello. Personas que hayan tenido más de un cáncer son personas en las que nos tenemos que preguntar por qué. Personas que tengan 5 familiares que han tenido cáncer, me tengo que preguntar por qué. Y dentro de eso, pues ya está el expertise del oncólogo o del médico especialista en consejo genético que discierna de esa situación cuál es de dónde viene más probablemente. Acabas de decir que el cáncer, perdón, lo normal sería a partir de, no normal, entre comillas, sería a partir de los 50, pero se ve cada vez más y sin nada de cáncer hereditario, cada vez más casos de cáncer de mama, por ejemplo, y de cáncer de pulmón en personas jóvenes. Yo no sé qué piensan mis compañeros, pero no sé si quizá lo vemos más porque en nuestra generación todo es más visible, pero realmente, y si hablamos de de la mayoría, si hablamos de la mayor probabilidad, pues las edades medias de aparición de la mayor parte de las enfermedades
pues son en edades más avanzadas. Son esto, pues normalmente siempre decimos, el cáncer respeta la fertilidad, ¿no? Respeta la edad fértil. Pasada la edad fértil, el cáncer deja de respetarte. Siempre es algo que se nos ha explicado también en las bases de nuestra educación, ¿no? No sé si es cada vez más frecuente, por ejemplo, el cáncer de mama en gente joven, pues yo no me dedico específicamente al cáncer de mama. Yo creo que es más visible, eso es bueno, pero que realmente las edades medias siguen siendo parecidas. No sé qué pensáis, no sé qué piensa Javi. Sí, yo pienso que lo que dice Carmen, las edades medias se están manteniendo, sí que hay cuando tú coges las incidencias de todos los tumores a nivel mundial, pues hay una cierta tendencia muy ligera y muy leve a un aumento progresivo de la incidencia de los tumores más importantes, pulmón, mama, colon, y después a edades más jóvenes pienso yo también que no es que estemos diagnosticando más. No es que la incidencia sea más alta, esté aumentando, sino que, primero de todo, hoy en día se llega a un diagnóstico prácticamente en el 100% de las veces, cosa que hace décadas pues, no ocurría, había gente que se moría de repente y no se llegaba a un diagnóstico. Y después hay más visibilización, pero efectivamente el cáncer es una enfermedad por deterioro genético de nuestras células. No estamos programados biológicamente el ser humano para vivir tantos años como estamos viviendo. Vivimos gracias a las mejoras tecnológicas y sanitarias de la civilización que tenemos, pero genéticamente y biológicamente estamos programados para morir mucho antes. El hecho de que nuestra esperanza de vida pues, haya aumentado unos 40 años respecto a lo que realmente deberíamos vivir hace que acumulemos muchos fallos genéticos en nuestras células que se traducen en más tumores. Entonces, realmente sigue siendo una enfermedad más de la segunda mitad de la vida de una persona hoy en día. Raquel, durante la COVID, supongo que tuviste bastante pacientes online. ¿Notaste una diferencia en la consulta? Es decir, que notaste más miedo quizás que anteriormente por culpa de este encerramiento y de quizás esta dificultad para ir a los hospitales que de una forma u otra pueden transmitir más seguridad a una persona que sufre una enfermedad? Mira, la respuesta es rotundamente sí, hasta tal punto que, bueno, yo en esos momentos tenía consulta en un hospital privado y la gente no quería ir hasta allí. Mis pacientes oncológicos de esa unidad de mamá no querían ir hasta allí. Había mucho desconocimiento inicial. Igualmente, la pandemia ha sido bastante dura, ¿no? Y larga. Y para el paciente oncológico, pues sí cabe mucho más, ¿no? Por ese miedo a empeorar dentro de la patología que ya tenía. Y eso los que ya estaban diagnosticados, ¿no? O sea que, bueno, ni contar tiene, que mis compañeros podrán decir más, ¿no? Del paciente que estaba diagnosticado durante este proceso, ¿no? De pandemia, lo duro y lo tremendo que ha sido, ¿no? Y cómo se han retrasado los diagnósticos, ¿no? Y vosotros que trabajáis, Carmen y Javier, que trabajáis en hospitales públicos, ¿se ha vuelto a la normalidad? Bueno, yo pienso que se ha vuelto a la normalidad en cuanto a funcionamiento del hospital. Se están realizando todos los tratamientos y todos los diagnósticos, pero sí que es verdad que hay acumulada una gran parte de población todavía oncológica que no está diagnosticada o que está llegando con mucho retraso a nuestras consultas. Lo estamos viendo en tumores digestivos, en tumores pulmonares, están llegando con estadios muchísimo más avanzados, fruto bueno, de ese parón que hubo sanitario, por una parte, fruto de que la población, pues también por esa pandemia, se quedó en sus casas y no acudió al médico, el bloqueo tremendo e insoportable que está teniendo la atención primaria por culpa de una falta de recursos y de planificación que lleva décadas en España. Entonces, los pacientes, por desgracia, están llegando mucho peor, en estadios mucho más avanzados y con peores condiciones, lo cual directamente ensombrece su pronóstico y su supervivencia. Lo que es a nivel de diagnósticos y de
terapéuticos y de tratamientos, yo creo que ahí ya estamos funcionando al 100%. Claro, evidentemente las especialidades quirúrgicas sí que tienen mayores listas de espera y mayor atasco, no tanto los servicios de oncología médica, oncología radioterápica, que en nuestra organización es mucho más inmediata. Y aquí, ¿cómo se gestiona también el miedo? Porque el paciente, la persona que espera una intervención y que ve que se alarga, ¿cómo se le puede explicar que no está en riesgo? Es decir, que se puede. Porque cada uno ve su caso en primera persona, lógicamente. Y cada uno quiere los tratamientos ya, quiere ver resultados ya. ¿Cómo se gestiona el aplazamiento de un tratamiento, de una operación? ¿Cómo se le explica esto a un paciente? A ver, yo en mi caso lo primero es que yo creo que los pacientes somos personas adultas y que hay cosas que no se pueden explicar, quiero decir, que yo no sé, a mí me gusta el símil de la guerra, es que hemos atravesado un periodo de guerra sanitaria, pero de guerra. Esto no es algo que ninguno hayamos elegido y hay especialidades en las que la gestión ha sido más fácil o más exitosa o más posible y hay otras en las que menos. Nosotros en los servicios de oncología estamos muy orgullosos de cómo lo hemos hecho porque hemos podido mantener casi al 100% nuestra actividad y estamos sufriendo las llegadas, pero digamos que nuestros pacientes que ya eran nuestros han estado, en mi opinión, muy bien tratados en todos los servicios de oncología de España. Pero ha habido especialidades que esto no lo han podido hacer. O sea, las listas de espera quirúrgica son listas de espera quirúrgica. Y no se trata de decirle al paciente, no, es que no pasa nada porque tu caso se puede demorar y no pasa nada. No, es que probablemente sí pase. Pero es lo que hay, quiero decir. A nosotros que nos gustaría, pues que los hospitales duplicaran su capacidad, que duplicaran su personal y que los quirófanos en vez de cerrar a las 8, pues trabajaran por la noche. A mí en un mundo ideal eso me encantaría. Yo eso sí lo puedo explicar, pero supongo que los recursos no son infinitos, supongo que esto no se puede hacer porque si no se haría y la realidad es la que es. Por lo tanto, vamos a sufrir retrasos, va a haber pacientes en los que estos retrasos sí que impacten y no le podemos decir al paciente no pasa nada, no pasa, claro que pasa, quiero decir, claro que pasa. Cada caso es único, hay casos, obviamente, si me quiero quitar la vesícula o me tengo que quitar la vesícula, pues todo lo más que yo tenga que asumir 2 cólicos biliares más, pues mire, no me apetece, pero si mi caso es un cáncer de colon, pues obviamente es mejor que me operen hoy que mañana y mejor mañana que pasado y así sucesivamente. Pero desgraciadamente eso sí que es algo que no está en nuestra mano. La telemedicina, en este caso, obviamente no de operaciones, en el caso de una consulta, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, con qué tipo de pacientes puede ayudar? ¿Cuáles son las circunstancias en las que la telemedicina puede ser un recurso y es un recurso verdaderamente bueno para una persona con un diagnóstico oncológico? Pues no sé si Javi querrá ahora añadir alguna Empieza cosa tú y yo te complemento. Empieza tú, sí. a lo que yo pueda decir, pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que la medicina a distancia, la telemedicina, siempre debe ser un complemento. Nunca debe ser la única manera de llegar a un paciente, ni en oncología ni en ninguna otra especialidad. De hecho, eso es lo único que dice nuestro código deontológico, que dice bien poco, porque lógicamente la norma va por detrás de la realidad, ¿no? Pero lo único que nos dice es eso, que no puede ser una atención única, que es un complemento de la atención presencial. Y en la pandemia hemos aprendido muchas cosas, ¿no? De para qué nos gusta, para qué no. Nosotros hemos hecho telemedicina para todo, para tratamientos orales, para tratamientos intravenosos, para revisiones, para todo. Empezamos pensando que las revisiones eran el escenario óptimo. Nos hemos dado cuenta de que no, de que realmente podemos poner tratamientos a distancia. Y una de las cosas que los pacientes mejor han valorado, nosotros hicimos una encuesta al final de la primera ola, tanto entre pacientes como entre oncólogos, para saber cómo habíamos vivido la experiencia y qué pensábamos que había de aprovechable en ella.
Y una cosa que decían todos los pacientes es que les había apasionado la telefarmacia. Nosotros tenemos muchos tratamientos orales, afortunadamente, que son muchos de ellos poco tóxicos, que perfectamente permiten a un paciente el estar un par de meses sin venir a la consulta, haciendo entre medio una visita telefónica. Y los pacientes se hacían su analítica en casa, nosotros la veíamos en el ordenador, le llamábamos, ¿qué tal está? Estoy fenomenal. Pues le va a llegar su paquete de pastillas a casa cómodamente, como si se las llevase, pues no sé si decir Amazon o no se puede decir Amazon, pero como si se las llevase Amazon. Y eso los pacientes lo han valorado muchísimo, porque ha sido una mejora en la atención y no ha sido un detrimento. Sí, yo pienso igual que Carmen, que la telemedicina, bueno, es un medio que ha llegado para quedarse desde luego, y que desde luego es un complemento en cualquier momento de la evolución de la enfermedad del paciente, de cualquier enfermedad y de la oncológica en particular, y que desde luego es un complemento a la parte presencial. Y sobre todo creo que también introduce un tema que es la equidad en cuanto al acceso. Hay pacientes que por edad, por situación familiar o por localización geográfica, pues quizás no pueden acceder a un tipo de medicina, de oncología complementaria, pues una segunda valoración, una segunda opinión, pues eso, por distancia geográfica, por precio. Entonces, la telemedicina y la teleoncología han venido a acercar esa oncología de calidad, de excelencia, pues a puntos que bueno, todo el mundo en España vive en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. La España vaciada o la España no tan vaciada está ahí, y bueno, la teleoncología permite ese plus de calidad, o esas segundas valoraciones, esa tranquilidad de algunos familiares, que viven, de algunos hijos que viven lejos de los padres, pero les organizan una visita de valoración. Bueno, pues al final eso es calidad asistencial, y bienvenida sea cuando permita complementar a la sanidad presencial. Ya, cuánta razón tienes. No todo el mundo vive en las grandes ciudades y lo olvidamos muy, muy a menudo eso. ¿Qué agrupa la oncología molecular? ¿Quién me contesta? Empieza Carmen, va. Empiezo yo. Empieza tú. Realmente la medicina molecular ha sido un cambio de paradigma, ¿no? Que ha tenido lugar pues, en las 2 últimas décadas, pero sobre todo en la última década. Pues la aparición de mejor tecnología, la aparición de mejores maneras de conocer nuestros genes, y sobre todo el que se hayan hecho, el que se hayan generalizado, el que se hayan hecho accesibles desde el hospital, desde la consulta, pues ha hecho que realmente nuestras consultas estén cambiando muchas cosas. Si pienso en ejemplos para cómo hacerlo llegar, ¿no? Pues quizá el ejemplo que antes llegó bueno, el del consejo genético es paradigmático, obviamente. El consejo genético requiere de la medicina molecular para hallar esos genes implicados que nos permitan ponerle un nombre a la enfermedad, ¿no? Quizá esto sea lo que conocemos desde antes. Pero mucha gente no conoce la medicina molecular fuera del consejo genético, que digamos es el ejemplo más fácil. Un ejemplo muy, muy fácil que a mí me gusta mucho explicar es el de la mama, ¿no? El del cáncer de mama, pues que tradicionalmente hemos puesto el tratamiento que llamamos adyuvante, el de después de la cirugía, el tratamiento preventivo después de la cirugía. Lo hemos puesto pues basándonos en una serie de factores clínicos e histológicos, o sea, lo que vemos al microscopio, y en base a eso decidíamos quién se ponía quimioterapia, quién no se la ponía. Pues esta elección de quién sí, quién no, que yo creo que muchas mujeres que nos estén escuchando dirán, pues bendita elección, ¿no? Afinada ahí porque yo sí me la doy, que sea porque de verdad me la tengo que dar. Pues esto ha afinado muchísimo con el diagnóstico molecular. Yo creo que muchas mujeres conocen ya las plataformas genómicas de predicción de riesgo, MammaPrint, Oncotype, que son todas estas plataformas que a través de un estudio genómico y después de una cirugía, un estudio genómico de la pieza quirúrgica, igual que antes mirábamos al microscopio y que seguimos mirando, pues lo que me dicen esos genes es mucho más claro
y mucho más tangible y mucho más ajustado y me selecciona mucho mejor a esas mujeres que van a necesitar ese tratamiento complementario. De manera que muchas mujeres que con los factores anteriores yo hubiera dicho sí, ella sí, pues ahora con las plataformas de predicción de riesgo es no, ella no, es de bajo riesgo, aunque el tumor me esté engañando a la vista, aunque no se esté mostrando cómo es, yo lo estoy conociendo por dentro. Estamos viendo el tumor en ropa interior que decía una compañera hace poco, ¿no? Y esto me permite conocerlo mucho mejor. Pues fíjate, si estamos evitando tratamientos a mujeres que no lo necesitarían. Pues esto es un ejemplo de la oncología molecular, aunque es mucho más extensa. Pero yo creo que este ejemplo es muy visual y se ve claramente el valor que tiene. Me Al gusta. final, solamente por añadir, la oncología molecular lo que nos ha permitido en oncología es una medicina personalizada, es decir, conocer mejor el tumor de los pacientes, no en todos los casos, pero sí en muchos. En cáncer de pulmón, por ejemplo, tenemos más de tres, pero principalmente tres tipos de cáncer de pulmón con 3 mutaciones, 3 alteraciones moleculares específicas, con muchos fármacos para cada una de esas 3 familias y cambia por completo el tratamiento del paciente, la supervivencia del paciente, la calidad de vida del paciente. Entonces, todo lo que sea personalizar al máximo el tratamiento del paciente para aumentar la eficacia de la terapia que le ofrezcas, pues en eso nos está ayudando la oncología molecular. Me ha gustado mucho el tumor en ropa interior. Pues obviamente si nos viéramos en ropa interior nos conoceríamos igual más que con la ropa puesta y esto mismo le pasa a los tumores. Desnuda, si conseguimos desnudarla de una vez. Es importante que el paciente sepa de investigación, de análisis genómicos, de biopsia líquida durante su tratamiento. Habéis hablado del empoderamiento del paciente. Es importante o depende de y esto lo hablaremos con Raquel, de su sensibilidad. Pero para afrontar mejor quizás su enfermedad, es importante que tenga una base. Bueno, si queréis, contesto yo. A ver, yo siempre le digo al paciente, cuanto más formado e informado esté, mayor capacidad de control durante el proceso de la enfermedad, mejor variable de afrontamiento y, por tanto, de calidad de vida durante el proceso. El único impedimento a todo esto siempre es el miedo del propio paciente. Y es el con el que mis compañeros un poco tienen que lidiar, tienen que manejar para ir ayudándolo durante el proceso. El paciente tiene miedo a preguntar porque ante el desconocimiento, ante el temor a esa palabra que sigue causando pues mucho impacto emocional, ¿no? La palabra cáncer, que todavía pues el paciente huye y el familiar de mencionarla inclusive, ¿no? Porque a pesar de los datos que tenemos, pues cada uno tiene una relación personal con esta palabra. Entonces, pues indiscutiblemente sí. Hay que formar y hay que informar. Va a ser un predictor de calidad de vida durante el proceso. Y Raquel, ¿crees que deberíamos formar también a la sociedad? Porque el pasado 19 de octubre casi fue una fiesta por parte no de las personas con cáncer que saben lo que tienen que afrontar cada día, sino por parte de la sociedad. Y que feliz día y del cáncer y feliz día de tal. Y yo creo que también deberíamos formar a los que están enfrente, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo, a ver, Valeria, la prensa, ¿no? Por cómo se transmiten las noticias. Al cine, porque todavía la carga del cine sigue siendo dramática con respecto a la enfermedad oncológica. Siempre nos llega un tinte dramático. Y bueno, el día 19 fue el Día Internacional del Cáncer de Mama, pero el día 5 fue el Día del Cuidador y está muy relacionado también con la enfermedad oncológica. Ya. Y creo que hay que darle la misma importancia. Ya. Sí, tenemos que seguir formando. Sí, Y a por veces, supuesto. perdona,
Perdón, no, como decía Carmen hace un rato, un paciente informado es un paciente empoderado y hoy en día la información es básica y los pacientes tienen que saber que hay la posibilidad de lo que es un ensayo clínico, que existe la posibilidad de derivarlo a un ensayo clínico o a una unidad de referencia, de excelencia, lo que es una plataforma genética, un análisis genético, lo que pueden ofertar diferentes pruebas, las biopsias líquidas, los tratamientos, que es la inmunoterapia, que es la terapia dirigida. Necesitamos que los pacientes y los familiares estén informados y tengan una mínima información, y para eso las plataformas de pacientes y las revistas especializadas que vais dirigidas a los pacientes sois fundamentales, porque un paciente más informado va a ser un paciente más exigente y va a exigir a esos oncólogos y a esos equipos multidisciplinares que sigan buscando la excelencia. Entonces, eso es muy importante, ese feedback. Sí, lo que pasa que es difícil, creo, porque, no sé, yo a veces tengo la impresión y a veces lo hablo con compañeros oncólogos que también han sido pacientes. O sea, yo creo que le pedimos demasiado a los pacientes, ¿no? O sea, igual en una enfermedad crónica o en las nuevas enfermedades crónicas que estamos viendo de pacientes enfermos pero con larguísima supervivencia, esto igual puede ser más factible, pero a mí me parece pedir mucho a un paciente que acaba de recibir una noticia que ha supuesto una disrupción en su vida, que está perdido, que ha puesto en duda si se va a morir o no, porque eso, ante todo diagnóstico de cáncer, uno piensa que se va a morir, luego pues le explicarán que no, o él mismo averiguará que no, pero de entrada piensas eso. A mí muchas veces digo, les pedimos demasiado, les pedimos que estén contentos, que tengan buena actitud, porque eso es fundamental para curarse. Les pedimos que se empoderen, que soliciten los recursos. Ostras, me parece muy difícil. Yo diagnostiqué un cáncer de próstata a mi padre, siendo residente de oncología, y yo no fui capaz de estudiarme en profundidad el cáncer de próstata hasta que mi padre no hubo fallecido. O sea, y era residente de oncología, ya llevaba un camino hecho. Es muy difícil, es muy difícil. Por eso probablemente el papel del psicooncólogo a mí me parece fundamental. Y me parece fundamental porque se necesita un acompañamiento. También me parece fundamental que el oncólogo sea capaz de acoger y sea capaz de dar unas pautas y sea capaz de pintar el cuadro de la situación, el contexto, que esto pasa y esto es así y vas a sentir esto y te van a exigir esto y no es necesario que hagas esto, y porque creo que si no es muy difícil, es muy difícil. O sea, está claro lo que hay que hacer, eso vale para la vida, está claro lo que tenemos que hacer en la vida, pero ostras, hacerlo luego es complicado. Es tiempo al tiempo y no dejar al paciente, a la persona sola. Tiene que sentir que está arropada, ¿no? Por vosotros, por la psicooncóloga. Es decir, a ver si queda mucho trabajo. Yo os escucho y veo que para vosotros, para vuestra calidad de trabajo, necesitáis muchísimo más ayuda. No entiendo por qué no, porque se sigue hablando de ella, de vuestras necesidades, pero que seguimos viendo que no hay una respuesta a vuestras necesidades. Años tras años tras años. Es decir, que a mí los discursos me parecen siempre maravillosos, pero los hechos, ¿dónde están? Y se ha visto con 2020, es que trabajáis, os pedimos todo, os pedimos curarnos, salvarnos, y no os damos los medios para realizar todo esto. Con lo cual me parece un poco tremendo, y el papel de la psicooncología, que sabemos que es básica en todo este camino, tampoco se le da el sitio que se necesita. Es que no sé, yo Valerie, mira, a mí me gustaría aportar, he estado contenida, ¿eh? La verdad es que últimamente me contengo bastante con lo que a mi profesión se refiere,
pero simplemente os voy a dar un dato, os voy a mencionar un dato que es real. Cuando se convocaron a las profesiones sanitarias en Madrid para hacer presencia en IFEMA, acompañar a los pacientes por COVID, todos los sanitarios que fueron allí fueron a jugarse la vida, ¿vale? Todos remuneraban a excepción de psicología. Pretendían que los psicólogos, todos con formación, que cualquiera no accedía, teníamos una formación bastante cualificada para poder estar ahí en los equipos de apoyo y de ayuda, todos remuneraban a excepción de los psicólogos. Fue el Colegio de Madrid a la cabeza el que primero se plantó y dijo, hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Entonces, bueno, yo creo que psicología tiene mucho trabajo por delante de reivindicar. El paciente solo accede a él a través asociativo, a nivel asociativo y a nivel privado. Y esto es una realidad. Y no todos los pacientes tienen los recursos económicos para llamar a vuestras puertas. No, ni siempre a nivel asociativo se atiende como se quiere ni como mejor se pudiera, porque son limitados los recursos. Y a nivel privado, pues el paciente se lo tiene que costear. Entonces, bueno, mientras psicología no tenga cabida en la sanidad pública, hablamos de una disciplina que se deja el pellejo a costa de los profesionales, ¿no? Que lo hacemos a veces hasta sin dignidad porque no remuneramos, en investigar, en demostrar, en aportar datos, pero no estamos en la realidad. Estamos a nivel privado y a nivel asociativo. Sí, es que en nuestra área es así. Se da mucho dinero, afortunadamente, porque lo acabamos de ver con la descripción de la oncología molecular. La investigación es absolutamente necesaria, fundamental, básica para la mejora de la supervivencia, de los tratamientos, de los fármacos que se van a ver, pero tenemos tendencia en olvidar por completo el bienestar de la persona que sufre una enfermedad y de las personas que las rodean. Es que todo se basa en nuestra sociedad, en la investigación, y una vez que pensamos que lo más importante es curar, pero curar sin calidad de vida, sin luego un estado anímico y emocional equilibrado, todo esto no sirve de nada porque tenemos a personas que no quieren vivir, porque no pueden. Entonces es equilibrio. Yo creo que hay que buscar un equilibrio en todo eso. Solo te voy a añadir del paciente y del equipo tratante, porque el psicooncólogo también acompaña al equipo tratante. También se ocupa de los aspectos emocionales que afectan a todo el equipo sanitario que rodea al paciente, que también ellos se desgastan. Es fundamental porque si vosotros, y hay muchos médicos que sufren y personal sanitario que sufre burnout y eso también, pues en estas condiciones no es no es una sorpresa, es lógico. Hombre, hay una sobrecarga emocional. Mis compañeros pueden decir, además ellos han estado expuestos este año, lo que ha contado pues Javier o Carmen, ¿no? De lo acontecido en la pandemia, de tú saber que no tienes palabra de consuelo porque el diagnóstico tardío va a empeorar la situación del paciente, con eso te vas a dormir todas las noches a casa. Yeah. Y tú sabes que el quirófano espera y que el quirófano podría ayudar, ¿no? Mis compañeros te podrán decir, entonces eso es una sobrecarga emocional día tras día. Y en este contexto se llama fatiga por compasión. Por esa compasión que tú sientes por el paciente y que al final te termina agotando, porque no puedes aliviar su sufrimiento, porque no tienes recursos para aliviarlo, es el contexto en el que estamos hablando. Entonces, bueno, ellos te pueden contar mucho más porque lo han vivido en primera línea este año, ¿no? Vamos a mí me gustaría conocer cómo lo gestionáis esto emocionalmente hablando, porque hacéis un trabajo francamente difícil. Bueno, pues yo creo que lo gestionamos como podemos porque al menos en mi comunidad la psicóloga, el equipo de psicología o de psiconcología no nos atiende a los profesionales, a no ser que te conviertas en paciente, evidentemente. Entonces, pues lo gestionas pues como puedes. Al final no sabía el término este de fatiga por compasión que Raquel ha apuntado.
pero sí, es totalmente cierto. Al final sientes que no puedes dar más, que los recursos llegan hasta donde llegan. También hay veces que no es solamente problemas de los recursos, es problema pues, de la eficacia de los tratamientos y de la evolución de la enfermedad, que tenemos que aceptarla, que bueno, con las armas que tenemos, aunque las tengamos todas disponibles, llegamos hasta donde llegamos. Pero sí que es verdad que bueno, pues son situaciones muy complicadas. Y la pandemia, desde luego, ha supuesto una losa a nivel de recursos, una losa personal, porque por una parte algunos hemos compaginado la atención al paciente oncológico con la atención a los pacientes COVID, como es mi caso, con lo que eso supuso, con además el desgaste familiar, pues, el miedo a contagiar a los familiares, la distancia con las familias, con los padres, para protegerlos todavía más. Entonces, bueno, pues yo creo que al final todos vamos a tener secuelas, todas secuelas psicológicas, me incluyo totalmente, pero esto es parte de la vida, supongo, y de lo que nos ha tocado vivir. Hay situaciones peores, la guerra a la que Carmen ha hecho referencia durante varias veces a lo largo de la entrevista, pues una guerra real es mucho peor que lo que hemos vivido, pero bueno, tampoco es consuelo por completo. No. Carmen. Sí, a mí, bueno, en ese sentido tú lo describías muy bien antes, Valerí, porque, bueno, todos hemos escogido esta profesión sabiendo a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Y realmente acompañar el sufrimiento es difícil, pero también es maravilloso. El problema real, y bueno, y todos tenemos un entrenamiento, tenemos un método y nos presentamos todos los días en la consulta a ver casos buenos y casos malos e intentar sufrir lo justo. Es verdad que hay casos que por más que tengas método, que tengas entrenamiento, llega un caso y te destroza, pues porque es una chica de tu edad que tiene una niña de la misma edad que la tuya, por lo que quiera que sea, ¿no? O porque estableces una relación pues íntima, porque te identificas con esa persona, eso es algo que nos ocurre a todos. Pero realmente yo esa no es la parte que llevo mal, o sea, a mí ese sufrimiento me resulta incluso reconfortante, me recuerda a qué me dedico y que no es una churrería aquello con todo el máximo respeto a las churrerías, quiero decir. Pero a mí lo que me agota es el tema de los recursos. Es que una persona necesite pararse a llorar y yo esté mirando el reloj porque necesito ver a la siguiente. Y que yo crea que esta persona se puede beneficiar de una plataforma molecular, aunque tenga una indicación límite, y tenga que terminar pidiéndosela a un compañero que las tiene gratis porque pertenece a no sé dónde y me la va a prestar desde Zaragoza. O sea, eso es lo que a mí me agota el de verdad tener que hacer un informe 30 veces para un fármaco y ver cómo pasa el tiempo y a mi paciente no le puedo poner el fármaco que creo que le beneficiaría. Creo que eso es mucho más agotador que acompañar en el sufrimiento, que ya digo, a mí personalmente me recuerda a lo que me dedico. Pues muchísimas gracias a los tres. Me ha encantado esta charla y me ha parecido súper interesante estos temas y vuestra manera también de abordar dos especialidades que no son fáciles y que necesitamos absolutamente en nuestra vida. Muchísimas gracias a los tres. A ti, Valeria. Gracias a ti, Valerie.